Vamos a comenzar por un mensaje que escuchábamos recién. Ceci, ¿lo tenés por allí? Pero cómo no, sí, por aquí dice, cuando recuerdo el cielo estrellado de la cordillera mendocina, me viene en mente el Salmo 8:3 al 9, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Leticia, desde Italia. Gracias, Leticia. Nos das pie para comenzar a hablar del contenido de este libro, El final del universo y la hermana muerte, del padre José Funes, sacerdote jesuita, ex director del Observatorio Vaticano, que nos trae esta propuesta en 10.000 palabras, inconmensurable. Padre José Funes, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy Este es el libro, ahí está puesto en pantalla. Se va a presentar el próximo jueves aquí en la Universidad Católica de Córdoba. Y realmente estuve hojeándolo, padre. Es una invitación a hacer una introspección, me parece, filosófica, desde la astronomía, con cosmología, una propuesta, ¿no? A preguntarnos nuevamente esta pregunta: ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Hola Javier, ¿Cómo buenos estás? días, muchas gracias por la No, invitación. al contrario, gracias por venir. Mientras venía para la radio, traía el librito en el bolsillo. Me acordaba que en una época se decía los vendedores para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Bueno, es el universo en el bolsillo. Bueno, bueno, yo tengo que agradecerle también a Carla Schleck, la directora Ujú. de la editorial, porque es una invitación de ella. Y alguna vez yo le hablé del tema, lo que pensaba escribir. Y bueno, entonces ella tenía la idea de esta colección breve de tipo divulgativo. Entonces las 10.000 palabras vienen de que hay un límite para esta colección y claramente es Claro. difícil hablar del universo y de otros temas que son tan fundamentales como nuestra propia muerte en pocas palabras, ¿no? Mi intento es partir de la ciencia, pasando un poquito por la filosofía y por algo también de teología. Entonces, ¿qué impacto tiene este hecho de hablar del final del universo y de nuestra muerte en nuestra propia existencia, ¿no? Un poco esa es la pregunta que yo me he hecho y que de algún modo he tratado de responder. Pero es claramente una pregunta abierta, ¿no? Tiene Claro. muchas posibilidades y muchas formas de responderla. Siempre, ¿no? A lo largo de la historia, digo, las personas nos hemos preguntado, lo decíamos esta mañana cuando adelantábamos tu presencia aquí, esto de mirar hacia las estrellas en una noche estrellada y la pregunta o el corazón o la conciencia propia que nos lleva a la contemplación de lo infinito hacia afuera, nos lleva a mirarnos también en el abismo interior, ¿no? Eh, sí, justamente me da pie también el mensaje de Leticia, creo que era que Ujú. escribía Sí. desde Italia, ¿no? Así. Y recordaba que en el Año Internacional de la Astronomía, en el 2009, cuando tuvimos una reunión con el Papa Benedicto de astrónomos, que era el Año Internacional de Astronomía, el texto del Papa cita justamente el Salmo, ¿no? Y hace poquito he escrito para La Voz del Interior una columna con el título de La vigencia de la cuestión antropológica, que es la pregunta del salmista. Comienzo con la pregunta del salmista: ¿quién es el hombre, quién es la mujer, para que Dios se acuerde, tenga cuidado de ello, ¿no? Y es la pregunta que mucho antes del salmista se han hecho todos los pueblos: ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Entonces, para poder responder hacia dónde vamos en la historia del universo, eh, desde en primer lugar lo poco o mucho que sabemos de la ciencia, tenemos que entender de dónde venimos, ¿no? Y la clave para entender un poco el futuro del universo está en su origen, ¿no? Ujú. Alguna preguntita más y les dejo a Cristian y a Ceci, que seguramente también tienen un montón de preguntas, pero de lo histórico científico, ¿qué sabemos? ¿Cuánta historia tiene el universo? Hablas de trillones de años. Claro, bueno, la edad del universo, yo espero que eso lo aprendan, porque es un número, porque es importante tener esta cifra.
sabemos la inflación del mes, pero por ahí estas cifras son más o mucho más importantes que la inflación, no digo que no sea importante. 13.800 millones de años es la edad del universo. 13.800 millones de años. Por Bien. supuesto, más o menos. Claro, Eso más claro. o menos está bien establecido. Entonces, una estima, yo digo que el futuro del universo puede tener, es un modo de decirlo, porque es imposible claramente calcularlo, pero desde nuestros conocimientos de cosmología, podemos decir que el universo va a tener trillones y trillones de años, ¿no? Claro. Al final, Claro. cuando se acabe. Se va a acabar. Y todo parece, todo concluye el fin. Claro, claro, exactamente. Ahora, ¿es una historia, es una tragedia o es una historia de amor, como dice Y bueno, en algún depende, lugar, ¿no? El salmista. yo creo que depende de quién lee esta historia, Claro, ¿no? claro. Es yo utilizo una disciplina que ya es conocida, que se llama Big History, ¿no? La gran historia. Y esta gran historia inicia desde el origen del universo, la historia biológica, cómo evolucionan los seres vivos, cómo evolucionamos nosotros socialmente, y bueno, qué es lo que podamos predecir para el universo también y para nosotros mismos, que eso es más difícil todavía. Entonces, bueno, para responder, yo creo que tiene un final feliz, pero depende, yo creo que aquí juega nuestra perspectiva, nuestra opción de vida. Y creo que la fe juega un papel fundamental, ¿no? En esto. Dependerá de nuestra fe, nuestra esperanza. Claro. Padre José Funes, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Y mi pregunta va por el lado de fe versus ciencia. A veces en las universidades se trata de explicar todo lo que tiene que ver con la ciencia o el universo científicamente hablando, lo comprobable, lo tangible. ¿Cómo entra la fe también en este sentido? Yo no diría fe versus ciencia, yo diría fe y ciencia. Yo vengo de una familia católica, el librito está dedicado a mis padres, que Miguel Ángel y Pepi, ¿no? Yo tenía 14 años y bueno, quería ser astrónomo. Vengo también de una familia católica. Y bueno, ellos no me dijeron, no estudies astronomía porque vas a perder la fe. ¿Qué hicieron? Me llevaron a los 14 años a hablar con el doctor Gustavo Carranza, que después fue director del observatorio y que yo lo tuve como profesor en la Universidad Nacional, y que no era justamente una persona creyente, ¿no? Y yo soy egresado de la Universidad Nacional, entonces no hay que tener miedo a la ciencia, a los conocimientos científicos. Son dos perspectivas distintas que se pueden complementar. Yo he tratado de hacer esto en el librito, una visión científica que creo que es necesaria, porque el mismo Papa está diciendo, cuando habla del cambio climático, hay que escuchar a los científicos, ¿no? Entonces, trato de partir de lo que yo sé. Claramente es incompleto mi conocimiento sobre el universo, creo que nadie puede decir que conoce bien el universo. Y después, bueno, a partir de un conocimiento científico que es compartido por la comunidad académica, poder decir algo de la filosofía y la teología. Yo creo que ahora el problema no es tanto ciencia contra fe o fe contra ciencia. El problema hoy, y esto es una interpretación completamente personal, es que tenemos que explicar lo obvio. ¿Y qué es explicar lo obvio? Y que hay gente que cree hoy que la Tierra es plana. Parece una obviedad y estamos retrocediendo. Yo en el librito menciono que una de mis fotos preferidas, que estaba en el Observatorio Vaticano, es la Tierra, una foto de la Tierra, así como está la Luna creciente, que sale, está la Tierra creciente vista desde la Luna por la Apolo 8. Y el comandante de esa misión Apolo, Frank Borman, se la llevó, está dedicada al padre O'Connell, que era el director del observatorio en aquella época. Y bueno, se ve claramente que no es plana la Tierra, ¿no? Y entonces, ahora parece que hay que explicar lo obvio, hay que pelear, porque esa es la palabra, de otro modo no sé, como contra teorías conspirativas. Entonces parece que es más fácil creer a teorías conspirativas que ir a la universidad, estudiar, escuchar
a las personas que han estudiado, y ahora, bueno, da lo mismo decir que no hay cambio climático, que fundamentar desde la ciencia que hay cambio climático. Entonces, a mí me parece que ese es el desafío, explicar lo obvio. Y para eso se requiere educar, ¿no? Padre, ¿cómo te va? No sé si me escucha. No, no se te escucha, Cristian. Ahora sí se me Ahí escucha. está, Ahí muy está. bien. ¿Cómo te va, padre? Mira, pensaba que si nos podías compartir, ¿qué mensaje de esperanza nos deja el libro? ¿A qué desafío nos pone? ¿Qué preguntas quedan abiertas? Porque sé que no es un recetario astronómico, y también por ahí está dando vuelta esto de la visión cosmológica. ¿Qué importancia tiene esto para el cristiano de a pie? Digo una frase tan difícil, ¿no? Visión cosmológica. Sí, yo hablaría más de visión cósmica. Cósmica. Pero es lo siguiente. Ustedes saben ahora, no le voy a tomar prueba, pero que el universo tiene 3.800 millones de años. Entonces, la Argentina tiene más o menos 200 años. Si nosotros pensamos que comparamos, utilizamos una imagen, que la edad del universo la podemos describir como un año calendario, si el Big Bang ocurrió el 1 de enero, estamos en el último instante de la historia del universo, que sería el último instante del 31 de diciembre. Bueno, la Argentina como nación, como Estado, empezó a existir hace medio segundo. Entonces, esto no, primero, yo creo que nos tiene que dar una perspectiva de humildad. Porque pasamos más rápido de lo que uno se cree, ¿no? Entonces, una perspectiva de humildad. Más concretamente, siguiendo también que yo cito por ahí Laudato Si, esta es la casa común y no hay otra. No hay otra. Entonces, si no cuidamos esta casa común, no digamos en trillones y trillones de años, en cuestión de siglos se acaba. O sea, que antes de que se acabe el universo, antes de que se acabe el sol, y si no cuidamos nosotros de la casa común, si no cuidamos de ciertos riesgos existenciales, como puede ser una guerra nuclear, una inteligencia artificial no alineada con objetivos humanos, y otros tantos peligros existenciales que hay, es como que vamos en un auto hacia el precipicio, ¿no? Entonces... ¿Cómo acelerarlo? ¿Cómo acelerar? Bueno, estamos acelerando. Eso escuchaba en los canales de televisión ayer esta imagen, y que está buena, digamos, ¿no? Estamos acelerando hacia adelante, pero sin saber dónde vamos. Y esto ocurre con el desarrollo de inteligencia artificial, ocurre con el cambio climático. Entonces, en esto ayuda a tener una perspectiva cósmica. Entonces, yo no lo voy a contar porque está en el librito para que lo lean, cómo fue que empecé a pensar este tema del futuro, del final del universo. Pero lo que me he dado cuenta, que dando algunas conferencias, la última fue en Salta, y de ahí fue en la Universidad Católica de Salta, en un congreso de ciencia y religión, y ahí esto fue el disparador para ponerme a escribir. Había escrito sobre este tema, pero concretamente pensando, relacionándolo con nuestra muerte, ¿no? La gente, y hablo también, ¿no?, de profesores, investigadores, no de astrónomos, pero un poco como que queda choqueada con esto del final del universo, ¿no? Sí. Y a mí mismo, interiorizando en estos temas, me provocaba cierto desconcierto, desolación, para ser claro, ¿no? Y entonces, bueno, digo, la gente queda mal, queda desolada. Me decían, no nos da esperanza. Y pero esto se acaba, el universo se acaba. Es inevitable, ¿no? Se va a acabar la Tierra, se va a acabar el Sol, y nos vamos a acabar nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que este problema al final del universo nos afecte más que otros problemas más existenciales, ni hablar de la pobreza y otras cosas, ¿no? Pero en nuestra propia muerte, ¿no? Entonces, leía un libro de François Chen sobre meditaciones sobre la muerte, que lo cito ahí en el librito, y esto un poco me iluminó
para pensar nuestra propia muerte, y por eso lo de hermana muerte también, ¿no? Que es la perspectiva franciscana de Francisco de Asís en el Cántico de las Criaturas, ¿no? Si en algo nos parecemos el universo y nosotros, es que somos criaturas de Dios, ¿no? Y que por lo tanto tenemos una fecha de vencimiento. No lo sabemos, pero tenemos fecha, todos nacemos con la fecha de vencimiento, ¿no? Esperemos que dure, este producto dure, Claro, pero claro. nacemos con la fecha de vencimiento. Entonces, yo creo que hay que aceptar la muerte como algo natural, que es lo que San Francisco de Asís, Claro. ¿no? Pero al mismo tiempo no ser ingenuo, ¿no? Porque la muerte se puede utilizar en la violencia del terrorismo, cuando se amenaza la vida de otras personas. Con la muerte hay algo que es natural, se vuelve así que trágico y intrínsecamente malo, ¿no? Porque se usa algo que es natural, que es como nuestra muerte, Se manipula. para hacer mal, para quitarle la vida, hacer desaparecer a las personas, por los motivos que sea, ¿no? Puede ser un crimen pasional, puede ser un robo, puede ser terrorismo. Entonces ahí ya la muerte no es hermana, se utiliza como nosotros podemos utilizar otros recursos para hacer daño, ¿no? Padre, van llegando algunos mensajitos, oyentes que quieren hacer consultas. ¿Qué consideraciones o criterios tiene la Iglesia respecto de la vida inteligente en otros planetas? Lo consulta Horacio, de Resistencia Chaco. No hay ninguna consideración oficial, no hay ninguna declaración oficial de la Iglesia, Bien. eso lo puedo decir. Lo que puedo aconsejar es que el año pasado justamente, publicamos un libro sobre la búsqueda de vida inteligente extraterrestre. Y ahí, digamos, escribimos un astrónomo, un astrobiólogo, un filósofo y un teólogo. Entonces, yo creo, de nuevo, volviendo a San Francisco de Asís y en el Cántico de las Criaturas, en el cual se inspira este pontificado, no solamente de la Iglesia, sino el mismo Papa al elegir, el mismo Bergoglio al elegir el nombre para su servicio a la Iglesia como obispo de Roma. Bueno, ahí yo creo que tenemos muchas pistas aún para tratar el tema de nuestra propia muerte, reconciliarnos con nuestra muerte como algo natural que nos prepara para la vida eterna, ¿no? Lo que pasa es que el pecado distorsiona esto, ese es el problema. Nosotros algo que es natural, que es parte de la vida, lo vivimos como una tragedia, ¿no? Y es porque el pecado distorsiona nuestra vivencia de que somos criaturas, no somos omnipotentes, no vamos a durar toda la vida. Y bueno, también, entonces, desde el Cántico de las Criaturas, uno puede pensar, San Francisco de Asís en ese momento a lo mejor no tenía esta concepción del universo que tenemos nosotros, pero yo le he dicho otras veces que así como está el hermano Sol, hermana Luna, hermana Muerte, hermano Lobo, hermano ET, ¿no? Entonces los extraterrestres podrían ser parte de la creación, pero no hay ninguna posición oficial de la Iglesia, no tiene por qué haberla, ¿no? La Iglesia no tiene por qué definir todo cuando los pontífices y los papas han pensado, han decidido, o los concilios ecuménicos han decidido que tenían que definir alguna cosa, lo han hecho, pero vamos bien, vamos. Ahora tampoco está definido porque por el la- bar después, no, Claro, no hay bar. no, Claro. perdón, estaba pensando en el fútbol, digo, después está el bar en todo caso para, Claro, para claro. revisar, no, pero no, Ahora, qué increíble la intuición de San Francisco de Asís, intuición que desde la fe podemos decir estaba muy vinculada a su perspectiva de vida, a su oración, a su relación con Dios, y que me parece, padre, que el vínculo ¿no? de hablar de la historia del universo con su final y vincularlo con la hermana muerte, me parece que nos lleva a esta pregunta y a entender que finalmente lo importante en la existencia particular social es lo que hacemos con el tiempo que se nos ha dado, ¿no? No sé, digo, me parece es lo que me llama a reflexionar y escucharte de todo lo que estás diciendo y adelantando del libro. Sí,
ahí yo cuento, hay un colega italiano, Leonardo Banzi, que una vez estábamos hablando, justamente hace muchos años, estábamos hablando, porque estaba de moda todo este tema de que se acababa el universo, se acababa venir el final del mundo, y hablaba de este tema con él, y él me dice, habría que ponerlo con esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos queda? Y eso todavía Claro, es más trágico. Es más trágico y es más genera ansiedad. trágico. Pero bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? Entonces tenemos que, como humanidad y como seres humanos también, ¿no? Claro. Yo creo que, yo lo digo también, que deberíamos pensar seriamente sobre nuestro futuro, qué hacemos con nuestra civilización. Creo que no lo estamos pensando, vamos muy rápido, vivimos, como lo ha dicho el Papa Francisco también, vivimos tiempos acelerados. O sea, los progresos que se dan son tan rápidos, tan acelerados, que no estamos preparados para asimilarlos, ¿no? Entonces, el universo está acelerado también, pero no nos damos cuenta. Pero sí, nosotros vivimos acelerados. Entonces vamos en este auto que se va hacia el precipicio, y bueno, alguien haga algo, pero nosotros tenemos que hacer algo, ¿no? Al menos pensar. No, ¿sabes qué? Veo también la necesidad y la utilidad, no quiero tener y tomar una perspectiva utilitaria de esto, pero me parece que es muy necesario, lo vivirás vos en diálogo con tus estudiantes, los jóvenes, los chicos y chicas tienen una angustia, sienten una angustia por esta situación, me parece, ¿no? Porque escuchan mucho, se han criado con esto de que por la cuestión ecológica el mundo se va a acabar, entonces en lugar de la respuesta ser, bueno, ¿qué hago ahora en este momento? Es decir, bueno, disfrutemos como sea y, bueno, no tengamos más hijos porque si todo se acaba no tiene sentido. Me parece que nos ayuda esto a replantear la necesidad de volver a ser humanistas, de un humanismo cristiano en serio, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís. Un poco es el sentido, eso es la colección y el sentido que le ha querido dar a esta colección Carla Schleck, que justamente se llama Utilitas, la colección, claro, porque viene un poco la perspectiva de la educación de los jesuitas, ¿no? No es puramente pragmático, sino ofrecer una herramienta para que nosotros podamos encontrar un sentido a todo lo que vivimos, claro, ¿no? Claro. En mi caso trato de ofrecer algunas reflexiones para que podamos encontrar algún sentido en la historia del universo, en nuestra propia historia. Y la angustia tampoco es buena, ¿no? Una cosa es estar ocupado y preocupado por lo que nos va a suceder, pero esto no puede generar angustia. Además, haciendo un discernimiento así, abuelo de pájaro, digamos, pero discernimiento espiritual, así dicho rápidamente, Dios nos da angustia. Un sentimiento que seguramente no viene de Dios es el de la angustia. En todo caso, Dios nos da paz, nos llama a la conversión, pero no genera angustia. Padre, en esto pensaba, ¿cuán diferente es la mirada cósmica, así como lo mencionaste vos, de una persona que tiene fe, de una persona que no tiene fe? ¿Has podido comprobar o verificar que hay diferencias esenciales? Es decir, tengo cuando hablo de fe, tengo amigos no un creyentes, más allá, ¿no? Que creen un más allá. Sí, tengo amigos no creyentes y un poco, si ustedes recuerdan, el cardenal Carlo María Martini, que fue arzobispo de Milán, jesuita también, él tenía la cátedra de los no creyentes en su catedral, ¿no? Entonces invitaba a dar voz en su cátedra, en la catedral, a quienes no creían, ¿no? Entonces, un poco lo de él se inspiraba, yo también, a mí me dice mucho eso, que en cada uno de nosotros también hay un creyente y un no creyente, ¿no? Entonces se trata de darle voz al creyente que hay en cada uno de nosotros y también en el no creyente que hay en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, yo voy a hablar con el no creyente que está en mí. Entonces, bueno, uno de los problemas es el sentido, ¿no? El problema del sufrimiento.
porque yo hablaba del sufrimiento provocado por otros seres humanos, pero en sí mismo, en la naturaleza misma, en la evolución, hay sufrimiento. De hecho, lo vemos en los animales. Entonces, bueno, una pregunta es ¿qué sentido tiene ese sufrimiento, ese dolor? Bueno, si se acaba... Estoy hablando como no creyente, Sí, sí. ¿no? Bueno, la muerte. Y bueno, yo diría como no creyente, y bueno, se acaba acá y ya está. El último apaga la luz. Y listo. He hecho todo lo que puedo. Porque hay muchos, o sea, hay muchas personas no creyentes de muy buena voluntad, Sí, muy buen corazón, sí, sí. que hacen mucho bien. Yo lo que, frente a el mal natural, digamos, ¿no? Creo que tenemos la misma herramienta, creyente o no creyente, ¿no? Yo creo que tenemos más ayuda, si uno quiere, los creyentes, para también explicar el mal natural, darnos un sentido también en el sufrimiento del inocente, aunque a veces no encontremos las palabras adecuadas para explicarlo. Pero creo que la fe nos ayuda a pensar ese deseo que cada uno de nosotros tiene de vivir. Porque tanto el no creyente como el creyente, yo creo en general, ninguno nos queremos morir. Entonces, bueno, ahí ese deseo, ¿no?, de vivir, nosotros lo podamos desde la fe interpretarlo, que viene de Dios, que Dios es vida, ¿no? Y que se va a realizar ese deseo en plenitud con nuestra resurrección, no solamente del espíritu, sino que resucitamos en cuerpo y alma, con la carne, con nuestro propio cuerpo, que ha sufrido un montón a lo mejor. Bueno, ese cuerpo, de algún modo, que se nos escapa, va a resucitar. No es solo Jesús el que resucita, ¿no? Esto hay que tenerlo bien claro, digamos, para los católicos, para los cristianos, porque si no es inútil. Todo, ya lo decía, no lo digo yo, lo decía San Pablo, ¿no? Si no creemos en la resurrección de la carne, nuestra propia resurrección, Vana es cerremos Claro. todo y, Claro. Si bueno, Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, ¿no? Entonces se cae todo este tinglado de la Iglesia Sí. Católica. Si no creemos en eso, se acaba, porque es esencial. La resurrección de Jesús, nuestra propia resurrección, es esencial a nuestra fe, ¿no? Entonces yo creo que la fe, que es don, que es respuesta a la iniciativa de Dios, que Dios nos primerea, como diría el Papa Francisco, es una ayuda más que tenemos, ¿no? Y pienso también que para ser no creyente también se requiere mucha valentía, porque uno está más solo, me imagino, ¿no? Entonces se tiene que arreglar con su propia existencia solo, ¿no? Nosotros tenemos la fe y tenemos también la comunidad religiosa que nos sostiene. Comunidad religiosa me refiero en sentido amplio, Sí, ¿no? sí. No solo de los Sí, que el somos ser iglesia, religiosos. digamos, el ser iglesia. asamblea. Sí, sí. Entonces, bueno, es por ahí, pero no tengo muchas respuestas. Bien. Ceci. Sí, están dejando algunos mensajes para el padre. Muy interesante la entrevista con el padre Funes respecto a la relación ciencia y fe. Vuelve con el tema del oyente que dice, es muy interesante la obra La ciencia contra la fe de Raúl Leguizamón, recientemente reeditada, publicada por Lectio. Está relacionado al origen de la vida y una crítica a la teoría de la evolución. No sé si... Hay una, no sé si era encíclica Fides Ratio Fides Ratio, de Juan Pablo II, ¿no? En algún momento debe haber estado estudiando en esa época en Roma, cuando salió. Sí, yo estoy estudiando teología en Roma. Claro. En Mira, esos años. claro. Bueno, ahí está. El libro que tengo aquí, El final del universo y la hermana muerte, del padre José Funes, va a ser presentado el próximo jueves a las 18, a las 6 de la tarde, en la Universidad Católica, Obispo Trejo 323, aquí cerquita de la radio, junto con otro libro del padre Rafael Velasco, actual provincial de los jesuitas,
que, bueno, el propio padre Rafael va a ser quien va a presentar tu libro, seguramente siempre con la reflexión profunda que tiene Rafael, que además te conoce, me decía el otro día, eran compañeros de la escuela. No, de la parroquia del Perpetuo Socorro. Bien, ahí está. Éramos del mismo grupo juvenil. De Acción Católica en aquella época, jóvenes de los 80. Saludo a todos los chicos del grupo. Padre, Aquella época cuando éramos jóvenes. Preguntan por aquí si se puede comprar online. Sí, también se puede entrar en la página web de la editorial de la Universidad Católica de Córdoba y ahí se puede. Perfecto. Está también la versión digital. Padre, ¿sentís que hay que tener lugar para 10.000 palabras más después de haber hecho este libro? ¿Sentís que falta algo para seguir charlando? Bueno, el libro es incompleto, eso es lo que digo. Y bueno, podríamos seguir hablando porque la verdad que simplemente quiero decir una palabra sobre la presentación del libro, que somos amigos. O sea, yo fundamentalmente le pedí a Rafael Velasco que presentara el libro porque somos amigos de muchos años, ¿no? Entonces Carla Schleck tuvo la idea de que presentáramos los dos juntos. Y viendo en retrospectiva, cuando entramos al noviciado, yo creo que ni él ni yo nos imaginamos que un día íbamos a estar presentando nuestros libros, ¿no? Entonces, y yo le pedí a un poeta que presente el libro de un astrónomo. Y un poco refleja también, más allá de la Iglesia Católica y la Compañía de Jesús en particular, cómo valora lo humano, lo humano en sí mismo, ¿no? Y en el caso de él son las letras, su libro trata de poesía y de relatos, de cuentos, y en mi caso tiene que ver con la astronomía. Entonces, cómo la Iglesia a lo largo de muchos siglos ha valorado, y la Compañía de Jesús también en nuestro caso, nos ha ayudado, nos ha dado todos los medios, y en eso creo que él y yo estamos muy agradecidos a la Compañía de Jesús que nos ha formado y nos da la posibilidad también de expresarnos. Yo no me lo voy a perder el jueves que viene a las 6 de la tarde allí en la Universidad Católica, dos jesuitas cara a cara, amigos de toda la vida, estudiosos además, y hombres, bueno, profundamente comprometidos también con el presente. Así que gracias por venir, Padre José. Gracias, Padre. Gracias a ustedes. Gracias, Padre. Un gusto. Bueno, yo me despido también. Gracias, hasta mañana, Javier. chicos.